Vamos a ver lo último que quiero ver de estadística descriptiva, que es como un anexo en los apuntes que estamos viendo. Es algo un poco distinto, pero sí, y ojalá fuera repaso, no estoy tan segura, que se llama, primero vamos a hablar de transformaciones lineales, y después vamos a hablar de estandarización. Ya para mí es otro documento, pero está dentro del capítulo 4. Y para eso voy a trabajar en Excel, pero primero hablar, transformación lineal, transformaciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué se tratan las transformaciones? Que yo, ¿no es cierto? Y eso es muy común, ¿no es cierto? Que yo tenga unos datos y yo cree una variable a partir de esos datos. Por ejemplo, el índice de masa corporal es un poco distinto porque ahí uso, ¿no es cierto?, el peso y la talla. Pero es algo así, ¿no es cierto?, el construir que yo registro una información y construyo una variable diferente. Entonces, vamos a hablar un poquito del tipo de transformaciones, que es algo que en estadística hacemos bastante. Por eso solo enseño. Entonces, primero dice una transformación, y yo, cuando les hablé del promedio, les hablé de un conjunto de datos que, ¿no es cierto?, eran el número de niños por hogar, ¿ya? Y ahí están los datos, ¿no es cierto? Y podemos calcular el promedio, que es 2, y ya hablamos que era 2 niños, ¿no es cierto? Es 2, estos datos no sé si son los mismos, porque el otro era como 2,6, estoy pensando. No, claro, yo creo que estos no son exactamente los mismos datos, son la misma idea, en el fondo, ya bueno, no sé. Concentrémonos en estos datos. Y estos datos tienen promedio 2. Vamos a calcular. Pero luego entonces quiero ver una transformación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en realidad quiero calcular el número de personas en la vivienda y asumo que en cada vivienda hay 2 adultos? Entonces voy a tener que en la casa donde habían 2 niños vamos a asumir que son 4 personas, más 2. Ya. Eso quiero mostrarles con Excel. Excel, aquí. Ya. Y entonces aquí en Excel tengo la identificación, un ID, normalmente las bases de datos tienen su identificación, son 10 niños, y aquí calculé el promedio, se fijan, los que saben, trabajan con Excel, ¿no es cierto? En Excel es muy fácil calcular fórmula, yo tomo el bloque de lo que quiero calcular y le digo que calcule el promedio. Con signo igual o más, calculo el promedio. Y lo mismo, calculo la desviación estándar. Y ahí me fijo, se fijan, ahí está aquí en la fórmula, no sé si la alcanzan a ver, pero se les voy a copiar en el chat la fórmula. La fórmula del promedio, por si alguien, son poquitos datos, podrían ustedes también hacerlo. Sí, así se ve, ya, qué bueno. Ahí está la fórmula del promedio, no sé, porque yo quiero que ustedes estén siempre practicando Excel, ¿no es cierto? Y aquí les mando la fórmula de la desviación estándar. Y el único, espérense, sí, ya sé que no estoy compartiendo. Me la mandó solo a mí, ya, gracias, Leslie. Ya, mandé, claro, perdón, aquí todos. Ya, todos. Entonces, ya. Esa es la de la desviación estándar, y la del promedio la había mandado aquí en privado. Gracias por avisar, sí. Ya. Ya. De la desviación estándar, fíjense que dice desbest, de desviación estándar, punto M. M de muestral. Y si yo busco, voy a compartir pantalla, si yo busco, hay otra desbest, por ejemplo, si yo aquí, voy a poner más abajo, voy a poner igual desbest, ¿se fijan? Y no sé si alcanzan a ver, abajo dice, hay una que es desbest.m y hay otra que se llama desbest.p. La punto P, si yo aquí hiciera la punto P, bueno, de hecho da una explicación, es la poblacional.
¿Ya? Y se fijan, no es exactamente igual. Dijimos que la fórmula era distinta. En general, yo asumo que yo trabajo con muestras. En estadística trabajamos con muestras. ¿Ya? Así que siempre es dividido por n-1. Ya. Entonces, tenemos aquí el número de niños y suponga que queremos otra variable y, ¿no es cierto?, que es el número de personas en el hogar. ¿Ya? Y entonces aquí le podemos poner tamaño, voy a poner tamaño familiar. ¿Sí? No sé qué. Y entonces, ¿qué hacemos? Es que a X le sumamos 2. ¿Sí? Y eso lo hacemos para todo. Entonces dijimos que con la flechita yo copio para abajo y ahí está. ¿Sí? Todos tienen 2 más. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasará con el promedio y la desviación estándar si yo a una variable, a un conjunto de números, le sumo a todos 2? Se fijan aquí, la y es x más 2. Y es igual a, uy, que estoy aquí, igual a x más 2. ¿Qué pasa con el promedio? ¿No es cierto? ¿Qué pasará con el promedio? ¿Cambia o no cambia? Y si cambia, ¿cómo cambia? ¿Tienen una idea intuitiva de qué es lo que pasará con el promedio si a todos los números le sumo 2? Recordando, el promedio cambia más 2. ¿Sí? Por ahí, por interno me informan que cambia más 2. Exactamente. Si yo copio entonces la fórmula del promedio aquí del lado, y para que la calcule, el promedio es 4. ¿Sí? El promedio anterior más 2. ¿Ya? Y claro, recordemos que el promedio es el punto de equilibrio, entonces toma en cuenta todos los datos. Y si yo a todos los datos le sume 2, el promedio se traslada. ¿Ya? Eso es básico. Ahora, ¿qué pasa con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia? La desviación estándar, me dice ahí, no cambia. Me informan por interno que la desviación estándar no cambia. Veamos. ¿Qué pasa ahora con respecto a la desviación estándar? No cambia efectivamente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las distancias, aquí las distancias no cambiaron, ¿no? Es como que yo moví todos los números para el lado, los moví si estuvieran todos en un casillero, y de hecho, bueno, creo que en los apuntes hice unos grafiquitos, ¿no? A ver, aquí está, esto es con R, ¿no es cierto? Ahí tengo el número de niños, ahí está la distribución. Fíjense que la distribución es simétrica, ¿sí? Y lo que hago cuando calculo el tamaño familiar es que corría todo el conjunto 2 casilleros más o 2 pasos, no sé, 2 unidades. Pero las distancias entre ellos no cambiaron. Así que se mantiene igual. La desviación estándar es exactamente igual. Bien, muy bien. Supongamos ahora que nos interesa que en cada casa, ¿no es cierto?, los niños de estas casas reciben 500 pesos. Y entonces, yo tengo ahora 500 pesos, no sé si semanales, mesada semanal, dice ahí, harto apretado, pero bueno, son niños chicos todavía, y entonces reciben 500 pesos. Y entonces tengo que la mesada, ¿sí? La mesada es 500 ahora, 500 más la X por 500, o 500 por la X da lo mismo. ¿Ya? Y entonces aquí en 1000, etcétera, ¿sí? Y esta es una, le vamos a llamar una I2, que es, le vamos a poner aquí I2 igual a 500 por X. ¿Ya? Y entonces cambia aquí la historia. ¿Cómo cambia el promedio primero? El promedio, ahora también moví, la unidad, se fijan, es distinta. Bueno, la primera, aquí, si voy a repasarlo, la unidad porque es algo, le voy a poner aquí.
Mira, como he cateteado con la unidad, voy a poner, aquí la unidad son niños, acá serían personas, tamaño familiar personas, y acá es pesos, ¿no es cierto? Sí, la mesada es 1.000 pesos, 1.500, etc. ¿Cómo cambia el promedio aquí? ¿Qué le pasa al promedio? ¿Alguien tiene una idea de cómo cambia el promedio? ¿Ya? Cambia, ¿no es cierto? Debiera estar clarísimo que cambia. Y ¿cómo cambia? Se multiplica por 500, me dicen por interno. Efectivamente, pues si yo copio, ¿no es cierto? Aquí el promedio de este conjunto de datos es 1.000, ¿ya? ¿No es cierto? Y eso si lo calculamos, no el doble en este caso, es 1.000, es 2 por 500, el promedio anterior por 500, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia la desviación estándar? Antes no cambiaba, ¿sí? En el anterior no cambiaba, porque yo a todos les sumé 2, a todos los moví. Ahora fíjense que la mesada multipliqué por 2. Entonces la casa donde hay 2 niños es 1.000, donde hay 3 1.500, en fin, y hay una casa que no hay niños, ahí quedó en 0. ¿Cambia o no cambia la desviación estándar? Chachán, sí, esta sí que cambia, ¿sí? Y entonces vamos a copiar la desviación estándar de la primera, la fórmula cambia. ¿Y cómo cambia? Dice aquí, no nos damos cuenta tan fácil, es 577,35. Bueno, la desviación estándar es 500, la transformación que estamos haciendo, por la desviación estándar anterior, ¿sí? 577,35. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo transformaciones lineales, ¿sí? Estos se llaman transformaciones lineales. ¿Y de qué se tratan las transformaciones lineales? Y eso es lo que está aquí. Perdón, aquí fíjense, bueno, que hay tres. Cuando aquí tengo el número de niños, el tamaño familiar, esto que se van todos como a 0, ¿no? Quedaron en otra escala. En 1.000, fíjense que la forma es la misma, pero las distancias que hay entre ellos cambiaron. Y entonces por eso es que sí cambió. Y entonces vamos a llamar transformación lineal a cualquier transformación de X, ¿no es cierto? La que transformo es X, en que yo multiplico por una constante y o le sumo una constante. Cualquiera de las dos, si yo multiplico por constante o sumo, y puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso se llama transformación lineal, ¿ya? Y hay transformaciones lineales que vamos a repasar después. Bueno, ¿qué pasa con las transformaciones lineales? Que yo, si tengo X, voy a tener su promedio, como dice ahí, su desviación estándar. Bueno, si tengo Y, que es una transformación lineal, entonces el promedio de Y sufre la misma transformación, ¿sí? Al promedio de Y yo le multiplico y o le sumo, si es que esa es la transformación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me ahorro de calcular el promedio de todos los valores, sino que simplemente calculo el promedio de toda la transformación. No es gran ahorro en estos días, pero conceptualmente me interesa. Luego, ¿qué pasa con la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar solo se transforma por la A, que es una constante que multiplica. Si es que yo multiplico por algún valor a X, se va a transformar la desviación estándar. Cuando yo le sumo un valor, no le pasa nada. El B no le hace nada a la desviación estándar, pero sí el A. Y entonces, si yo multiplicara por un valor negativo, la desviación estándar no puede ser negativa, y entonces, pero sí va a cambiar, y por eso que esta A con 2 rayitas, ustedes sabrán, es el módulo, ¿no es cierto? O valor absoluto, o sea, el positivo. El A, la constante puede ser positiva o negativa, la desviación estándar va a cambiar en A unidades absolutas. ¿Ya? Y esas son transformaciones lineales. ¿Sí?
Súper simple, en estadística las usamos, no tanto, pero las usamos. O sea, es un concepto que, sí, es un concepto que usamos. No sé si lo vamos a usar tanto en este curso, pero la usamos. Aquí, bueno, aquí hice un ejercicio que me latea un poco, está medio viejo y tampoco es muy necesario, pero igual sirve para los que viajan al extranjero. Para los que viajan al extranjero, en países americanos, anglos, ¿no es cierto?, se usan los grados Fahrenheit en vez, ahora no podemos viajar en todo caso, se usan los grados Fahrenheit en vez de los Celsius, ¿no es cierto? Yo viví en Estados Unidos, allá estudié, y entonces, claro, no sé, aquí hay datos que están en Fahrenheit, ¿sí? Suponga que dice que me dan los datos, podría ser de, yo viví en Denver, podría haber rescatado las temperaturas de Denver de la semana pasada, podría haber hecho ese ejercicio. Pero en fin, las temperaturas aquí dice en una semana de mayo del 2001, en Talca, en Fahrenheit, eran 38, 46, 38, 50 grados, y si uno no sabe la diferencia, dice, pero ¿cómo no? Nos requete tostamos y en mayo nada que ver. Y lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que hay una relación lineal entre los grados Fahrenheit y los Celsius. Y entonces, si yo quiero transformar esos grados a Celsius, lo que tengo que hacer, por aquí está, es que los grados Celsius son 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. Y eso sería una combinación lineal. Y entonces, se fijan ahí, no está escrito en forma de combinación lineal, pero es muy simple decir, bueno, lo que yo tengo que hacer para calcular los Celsius es que le multiplico por una constante que es 5/9 a la grado en Fahrenheit, y después le resto una constante que es 160/9. 5 por 32 dividido por 9. ¿Ya? Eso es una transformación lineal. Entonces, yo puedo, si yo tengo, ahí me dan arriba, que el promedio de esa semana fueron de 42 grados Fahrenheit y con una desviación estándar de 5,67, yo puedo calcular el promedio y la desviación estándar. No lo hice aquí. El promedio de desviación estándar. Bueno, hagámoslo porque si no nos vamos a quedar con la duda de qué fue, cómo se hace esto. Voy a copiar solo por tener estos datos a la planilla para hacerlo ahí, y entonces voy a usar una planilla distinta, voy a copiar esto así tal cual. Claro, no. Ahí, no, ya. Ya, el promedio de esos datos es 42, déjenme bajarle la fórmula no lo va a bajar. Uy, qué pesado. Ya, no fue muy buena idea lo que acabo de hacer. Ya, pero teníamos que el promedio era 42 grados, este es el promedio era Fahrenheit, ¿no es cierto? 42 grados, y la desviación estándar es, parece que 5,67, 5,67 tengo, ¿ya? Desviación estándar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir esto a grados Fahrenheit, para saber cuál sería el promedio? Para saber el promedio, a esos 42 le tengo que multiplicar 5/9, 5/9, ya, ahí tenemos 5/9, entonces voy a multiplicar eso por 42, y le voy a restar, lo voy a hacer así nomás, de uno en uno, perdón que estoy haciendo esto tan, y le voy a restar 160 dividido 9. Y ahí sale que, ¿no es cierto?, el promedio en grados Fahrenheit, esa semana era de 6 grados, era invierno, ¿no? Mayo, está ya frío, 6 grados, ¿sí? 6 grados Celsius, ¿ya? Bueno, como le digo, no sé si me interesa mucho que aprendan eso, pero sí que repasemos el concepto de transformación lineal. Transformación lineal es cuando yo multiplico por una constante y o sumo o resto por una constante también, ¿ya? Y no necesito recalcular el promedio y la desviación estándar, lo cambio según la regla que dijimos antes. Esta de aquí.
Después les voy a hablar de otro concepto, me quedan dos conceptos, necesito hablar de transformaciones no lineales y otro concepto que me interesa, que es la estandarización. Y vamos a ponerlo aquí como título más. Entonces, la estandarización. La estandarización es algo que también me interesa que ustedes recuerden o usen o aprendan, que es algo que también se usa en psicología de nuevo, y vamos a ver que tiene analogías con los percentiles. ¿No? Ya. Primero, veamos, ¿qué significa esto de la estandarización? La estandarización es una transformación de la variable bien especial, y entonces hablamos de z como la variable estandarizada. ¿Y qué es estandarizar una variable? Es que yo a los valores de esa variable le resto su promedio y lo divido por su desviación estándar. Ya tenemos x, a x le restamos su promedio y le dividimos por su desviación estándar. Veamos cómo queda aquí nuestros datitos estandarizados. Y entonces le vamos a llamar z. ¿Ya? Esta z es la variable estandarizada. Y veamos de qué sirve. Entonces, esta z es, bueno, se llama así, pues variable, voy a poner var nomás, estandarizada. ¿Ya? Y entonces a la x, ¿no es cierto? A la x, yo le voy a restar su promedio, le voy a restar su promedio, que es 2, ya lo puedo hacer así, 2, y a eso esa diferencia la voy a dividir por la desviación estándar, ¿ya? Pero además, yo quiero fijar este valor, para que los que quieran aprender Excel, si es que lo están haciendo, yo voy a fijar la 14 lo voy a fijar. Yo quiero que, no, la B no me importa, pero la 14 sí, y yo la voy a fijar con el signo pesos. Entonces el 14 y el 15 yo lo fijo. Les voy a copiar esa fórmula por si hay alguien trabajando en Excel y quiere practicar un ratito. Porque esas cosas, como digo, no son de vida o muerte, pero son buenas. No, tengo que dejar. Entonces, aquí, ahí, esa es la fórmula de la estandarización. Ah, de nuevo lo mandé a privado, que me sale, me queda ahí, de nuevo. ¿Sí? Esta es la estandarización. ¿Sí? Ustedes tienen que cambiar los valores apropiados por si lo están haciendo. Entonces, no, vamos a volver primero a compartir pantalla. Entonces, ya. Entonces, se fijan, perdón. ¿Dónde se fue aquí? Ya. Aquí, fíjense que si el número de niños observado era 2, su valor estandarizado es igual a 0. Claro, y tiene sentido porque yo le resté el promedio. Y entonces, como estos dos niños son el promedio, su valor estandarizado es 0. ¿Ya? Entonces voy a copiar esta fórmula para abajo a todos. Y fíjense que después, cuando el número de niños es 3, el valor estandarizado es 0,87. ¿Y qué tenemos? Que ahí, ¿no es cierto?, el 3 es mayor que la media. ¿Cuánto mayor? Este 0,87 me dice que el 3 está a 0,87 desviaciones estándar de la media. Entonces, Z, la unidad de Z es en... no, espérense. No es la unidad de Z. O sí es la unidad de Z. Es que yo les vengo a decir que Z, ¿no es cierto?, que es, ya dijimos, que es la variable menos el promedio dividido por la desviación estándar, voy a poner DE, Z es una variable, no tiene unidades. No, sí tiene unidades. Sí, sí. A ver, yo voy a decir que las unidades son desviaciones estándar, aunque eso suene raro.
que pasa es que, ¿no es cierto? No tiene, o sea, yo a Z, yo le saco las unidades de X, ya no son niños. Y eso es estandarizar. Estandarizar es que yo lo llevo como a todos al mismo nivel, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, yo puedo, si yo calculo ahora Y estandarizado, adivinen, digamos, Y estandarizado va a ser igual que X estandarizado, porque de nuevo le saco las unidades, y como es una combinación lineal igual, ¿no es cierto?, donde se le sumó, yo voy a tener los mismos valores, ¿ya? No sé si lo estoy enredando más, pero ya. Volvamos a Z porque me interesa la lectura de Z. Aquí de nuevo, cuando X es 2, y casi debiera ocultar los otros dos, vamos a ocultar, cuando X es 2, Z estandarizado es 0. Y eso es lo más intuitivo del mundo, porque, y cómo lo decimos, es que el 0 quiere decir a 0 distancia de la media, a 0 desviaciones estándar de la media. Eso quiere decir el que Z sea 0. Este 0,87 quiere decir que está a 0,87 desviaciones estándar de la media. ¿Sí? El 3 está a 0,87 desviaciones estándar de la media, por encima de la media, porque es positivo. Se fijan, las desviaciones estándar aquí es 1,15, 1,2 si quieren. ¿No es cierto? 3 está a 1, ¿no es cierto?, del 2, de la media, y esos son 0,87 desviaciones estándar. ¿Ya? El 2 de nuevo a 1. Después fíjense en el 1. El 1 está a la misma distancia del 3, pero por abajo. Y entonces 1 está a menos 0,87 desviaciones estándar de la media. Pues se fijan que el 1 es simétrico con el 3 con respecto al 2. ¿Sí? Tengo 1, 2 y 3. ¿Sí? El 1 y el 3 están a la misma desviaciones, a la misma distancia de la media. ¿Ya? Después fíjense que el 0 está a 1,73 desviaciones estándar por debajo de la media. El 4, que sería el simétrico al 0, con respecto al 2, que es el promedio, está a 1,73, pero por encima de la media. ¿Ya? Eso es una variable, eso es estandarizar. Y entonces yo les dije que las variables estandarizadas se parecen a los percentiles. ¿Por qué? Porque también me ubican con respecto al grupo. De nuevo, con respecto percentiles. Si yo digo que mi variable estandarizada es 0, yo ya sé que mi valor estandarizado, mi valor o lo que yo tengo, por ejemplo, si me entregan mi resultado de colesterol y me dicen, usted, su Z de colesterol es 0. Yo digo, bien, estoy en el promedio. Si me dicen, su Z de colesterol es 0,87, yo digo, uy, estoy a una desviación estándar por encima del promedio, no me gusta. Si me dicen, pero ya voy a ver lo que me escriben, si me dicen, su colesterol su Z de colesterol es menos 1,7, yo digo, bien, estoy a 1,7 desviación estándar por debajo del promedio. ¿Ya? Entonces, Z, las unidades estandarizadas, cómo los percentiles nos ubican con respecto a un grupo. Es como que se armara una campana, sí, ya vamos a ver la campana, o nada que ver. Sí, es que vamos a ver la campana porque justamente con respecto a la campana es que se usan los valores estandarizados. Sí, aquí yo aquí estoy enseñando estandarización en general. Estandarización es algo que tú puedes hacer todo el tiempo. Y entonces, lo que tú haces es que si estás trabajando, por ejemplo, si yo soy profesora de gimnasia, y yo en vez de trabajar con la estatura de los estudiantes, de los y las estudiantes, yo voy a trabajar con los Z. Entonces, nutrición sirve.
porque así yo le puedo explicar, por ejemplo, a una mamá o un papá, ¿no es cierto?, que tienen un niño o una niña con obesidad, en vez de decirle, pucha, su niño está, o su niña está muy obeso, yo le puedo decir, pucha, ¿sabe qué? No sé si se va a entender, pero su niño está a una desviación estándar por encima de la media. Él ojalá estuviera en la media. Entonces, si él pesara, por decir algo, 40 kilos, él estaría en la media, estaríamos bien. Pero él que pesa, no sé, 55, él está lejos de esa población. Los percentiles son más fáciles de entender. El Z es más difícil, pero se usa como característica. Ustedes en bioquímica no va a depender de dónde trabajan, si lo usan o no, pero sí los vamos a usar para algo que va a ser después en la unidad 2, cuando veamos la curva normal. Ya vamos a usar algo, pero es que lo que me gusta de la estandarización es que tiene más, o sea, es un concepto genérico, independiente de la instrucción normal y las campanas y qué sé yo. Se puede calcular para cualquier valor, para cualquier distribución, para cualquiera. Nos falta un detalle, calcular cómo es el promedio ahora de Z, porque es especial. Y a ver si ustedes entienden el concepto. Yo ahora a todos los valores de la variable, ¿no es cierto?, les quité el promedio. Entonces, ¿cuánto será el promedio ahora de Z? ¿Alguien se le ocurre, sí? ¿Tiene una idea? ¿Cambia o no cambia? Mirando los valores cambia, ¿sí? ¿Cómo cambiará? No sale a la 1, a las 2, a las 3 lo copié. El promedio de Z es 0. Yo llevo todo a 0. Eso es estandarizar. Entonces, porque claro, a todos le resté su promedio, a todos estos le resté 2. Y entonces, ¿no es cierto?, la media es 0. ¿Ya? Por definición. E insisto, independiente de la forma de la instrucción. Puede ser sesgada o simétrica, el promedio de la variable estandarizada es 0. ¿Qué pasa con la desviación estándar? Bueno, con la desviación estándar también pasa una magia. Y no creo que sea muy fácil de entender porque hasta a mí yo me enredo. Pero la desviación estándar de la variable estandarizada es 1. Y por eso es que yo digo que las unidades de Z, de esta transformación, queda en desviaciones estándar. ¿No es cierto? Porque yo lo llevo a una desviación estándar, digamos, la distancia, si quieren ustedes, y entonces esto está en unidades de desviación estándar. Si lo voy a usar mucho o no lo voy a usar, vamos a ver un ejercicio ahora. No, como digo, estas no son cosas de vida o muerte, pero son buenas que ustedes tengan. Es cultura general también, un poco de cultura general. Pero yo sí me interesa que interpreten, o sea, si yo les digo que, ¿no es cierto?, no sé, si le entrego sus notas y yo le digo, felicitaciones, podría ser eso, ¿no? Ya, que les entregue sus notas, debiera mostrarle, entregar las notas y decir, usted está en el percentil tanto y en Z tanto. Y entonces, que ustedes sepan leer esos números. A mí me gustaría eso. Ya. ¿Qué tipo de problema vamos a hacer con estos datos? Bueno, esta Z estandarizada, ahí está, la variable, una variable está estandarizada. Si la variable estandarizada, la variable Z, voy a poner para que no sea cualquier, tiene media 0 y desviación estándar 1, ¿sí? Y se puede demostrar, pero no lo hago, que la variable estandarizada, que cuando yo estandarizo una variable, en realidad estoy haciendo una transformación lineal. ¿Ya? Por eso es que sale aquí. ¿Ya? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Aunque me pueda tentar de hacerlo, no lo voy a hacer. No creo que entiendan más si yo les explico de a dónde la transformación lineal es, o sea, la estandarización es una transformación lineal. No creo que ustedes ganen mucho. Así que, pero sí, ya, se ríen. Ya.
Sí, sí, como digo, es cultura general, es algo que necesitamos que ustedes sepan. Ya, sigamos. Eh, o sea, lo que acabo de decir es que cuando estandarizo una variable, en realidad estoy haciendo una transformación lineal. Ya. Y puedo jugar con eso y ya dije que no iba a jugar aunque me tire. Y aquí ya, espérense, que estoy mostrando mucho. Aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es un ejemplo de prueba, por si acaso. Aquí. Ya. Ya. Dice, el puntaje total del taller 1, supongamos, ¿no es cierto?, taller prueba 1 en estadística del año 2012, dice fue 32 puntos. ¿Ya? Yo normalmente los talleres lo usaba con puntaje y eso lo transformaba en nota. El curso dice, espera, el puntaje total era 32. El curso obtuvo un promedio de 24,8 puntos y una desviación estándar de 2,6. Suponga que Isabel, una de las estudiantes de la clase, obtuvo 28 puntos, en cambio su amiga Susana obtuvo 22. ¿Ya? Suponga ahora, otra suposición, que los profesores del curso, debemos haber hecho un curso entre dos, deciden regalar 3 puntos a todo el curso. Antes en agronomía hacíamos cursos de 3 puntos a todo el curso. Entonces, ¿cuál va a ser la media? Si no tenemos los datos, ¿no es cierto? Si yo a todos regalo 3 puntos, a todos se les suma 3 puntos. ¿Cuál va a ser la media de la nueva media? Sí, ¿cuál es la nueva media? Nueva media o promedio. Nuevo promedio. 27,8. Entonces va a ser, si el promedio era 24,8, bueno, ya, hay un teléfono que no quiere, ya, bueno. Si el promedio era 24,8, le tengo que sumar 3 puntos, ¿sí? Y entonces nuevo promedio igual, ¿no es cierto?, 24,8 más los 3 puntos, porque es una transformación lineal, igual a 27,8. Gracias, puntos. ¿Sí? Puntos. Ya. Ahí está, el nuevo promedio será 27,8 puntos. Le puse 27,9. Ahí, ya. Después dice, ¿cuál va a ser la nueva desviación estándar del curso? Ups. ¿Cuál va a ser la nueva desviación estándar? Aquí, vamos a cambiar aquí, teníamos 24,8 y 2,6, y entonces la nueva desviación estándar, si yo le sumé 3, ya sabemos que la misma, perfecto, ¿sí? La misma, no cambia. Entonces, bien, estamos acá. Entonces, ahí está, la nueva desviación estándar será 2,6 puntos, no cambia. Ya. Después dice, calcule e interprete el puntaje estandarizado de Isabel y Susana, de las dos amigas, ¿ya? Antes de sumar los 3 puntos, dice, ¿ya? Y entonces, tengo el de Isabel, el Z de Isabel, va a ser 28, esto es antes de los 3 puntos, 28 menos la media dividido por la desviación estándar. Eso dice que Isabel, el Z de Isabel es 1,23. O sea, Isabel le fue su promedio, su nota, entonces aquí está, la interpretación. El puntaje de Isabel está a 1,23 desviación estándar de la media del curso. Por encima, ¿sí? Mayor le puse yo. Voy a poner aquí, está por encima de la media del curso. ¿Qué pasa con el puntaje estandarizado de Susana? Susana tiene 22 puntos, menos el promedio dividido por la desviación estándar, resulta que el Z de Susana es menos 1,08. Entonces Susana, ¿no es cierto?, está a 1,08 desviaciones por debajo de la media del curso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de nuevo, si a ustedes les doy el puntaje estandarizado sin decir nada de cuánto fue el promedio, el puntaje estandarizado yo lo puedo leer y eso, se fijan, como los porcentajes, los porcientos, digamos, en que yo entiendo, eso se trata de estandarizar, que es algo que se entiende
todo el mundo lo entiende, no tengo que dar más explicaciones. Si yo les digo, el puntaje de una estudiante fue 1.23 y de su amiga fue menos 1.08, ustedes ya debieran, ustedes ahí dicen, bueno, a Isabel le fue mejor que a Susana y la referencia con el curso, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa con el puntaje estandarizado después de sumar los 3 puntos? Bueno, si le sumo los 3 puntos, se fijan, el promedio lo cambio, la desviación estándar no cambia, Z es exactamente igual, ¿no es cierto? Entonces, invariable a la transformación, y tiene sentido, a Isabel y Susana les fue igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay, aquí lo que dice, a los puntajes estandarizados, no les afecta la transformación lineal, y de nuevo todo el rato, esta es una transformación lineal, ¿ya? Porque vamos a ver enseguida las transformaciones no lineales. ¿Ya? Y vamos, después vemos otro ejemplo que es más completo. Ya. Algo que ya dije, que una variable estandarizada es una medida de posición relativa, igual que los percentiles. Que no tiene unidad de medida, que, a ver, es que ahora no me está gustando, siempre he dicho eso, pero no es que no tenga unidad de medida, porque las medidas serían en desviaciones estándar, es que pierde, se estandariza, pues pierde la unidad de medida original, ya no son centímetros, metros, kilos, sino que son en desviación estándar. Así que no sé si voy a sacar eso de que no tiene unidad de medida, porque aquí sí que lo digo, los puntajes de Z se interpretan como el número de desviaciones estándar por encima, si el Z es positivo, o por debajo, si el Z es negativo de la media. ¿Ya? Y aquí me dan ganas de poner por encima, si el Z es positivo, aquí, o por debajo, si el Z o el puntaje Z es negativo. No, aquí debería decir por debajo de la media. Ya. ¿Ya? Ya. Esto también es importante. Dice, si Z es 0, entonces el valor de X es el promedio, ¿no es cierto? Ya veíamos, ¿no es cierto? Si el promedio era 2, o sea, si el valor era 2, yo le voy a quitar el promedio, entonces 0. Entonces, un Z igual 0, si a mí me avisan que mi colesterol está en 0, en Z igual 0, digo, bien, estoy en el promedio. Si Z es igual a 1, Z igual a 1, quiere decir que es el valor X se encuentra a una desviación estándar de la media, ¿sí? Y si Z es menos 1, ¿no es cierto? Voy a tener que estoy a una desviación estándar por debajo de la media, ¿ya? Eso es interpretación de Z. Tercera cosita, digo yo, porque son cosas chicas, pero son importantes, ¿sí? Las vamos a usar. Las preguntas que les voy a hacer de esto son muy sencillas, pero es un concepto que necesitamos tener a mano, así para el maletín que necesitamos. Hablamos ahora, por último, de las transformaciones no lineales, que son distintas. Y para eso tengo otro ejemplo, y debiera buscar, ahí dice el nombre, debiera subir el archivo, lo subo para que de repente lo hagamos, sí, después, ahora, o sea, después la segunda, no, pues si no hay segunda hora ahora, ya, lo voy a subir para que lo hagamos porque yo creo que nos va a alcanzar el tiempo. Ya, datos, dice, se tienen datos sobre la emisión de monóxido de carbono de 46 vehículos, primero se los muestro y después lo hacemos. Monóxido de carbono, se llama polución XLS, lo vamos a buscar. Entonces tengo un EN, que es una identificación, no sé por qué se llama EN, no sé. Después hay un HC, que no sé qué es, y después hay un CO, el monóxido de carbono es el CO, ¿ya? Sí. Quizás debiéramos hacerlo
Debiéramos hacer lo que parece más. Hagámoslo mejor. Espérense. Veamos primero, voy a entrar a Educandus. A ver, es que si lo quieren hacer, bueno, o lo que no los pueden hacer, lo hacen mañana. Voy a ir a donde tengo los datos, porque ahí dice que se llama polución, pero ni me acordaba de esto que se llamara polución. Tengo tantas bases de datos. Vamos a ver. Aquí, de repente se los muestro más que lo voy a subir, fíjense. Y mañana lo pueden hacer, porque sí, me voy a demorar mucho entre que lo subo, que ustedes lo bajen. No. Mañana podemos darle un tiempo a esto. A ver. Quiero que primero veamos ese archivo. Se llama polución. Ya. Aquí está EN, que es un identificador. No sé por qué le puse EN. Estos son datos que yo lo usé. Ya. Y aquí está el monóxido de carbono. Sí, son, decían como 46, 49. No, pero 48. Ya, en una de esas no son los mismos datos. ¿Ah? 46. Ya, medio raro esto, pero ya. Debieran ser los mismos datos, pero yo de repente le hago cosas a los datos. Pero vamos a leer estos que se llaman polución y ahí vemos lo que queda. Ya, cerremos esto y estoy aquí en R, y entonces en R Commander vamos a leer ahora estos datos de polución. Importar datos, ¿no es cierto? Y polución le vamos a poner, o CO le voy a poner. ¿Ya? Ese nombre es interno para R. Y voy a ir a buscar esos datos que se llaman polución. Y vamos a ver por qué me interesan las transformaciones no lineales. Aquí, polución, ¿y qué son las transformaciones no lineales? Ahí está. Ya lo que acabamos de ver, aquí lo acabo de leer. Lo primero que quiero mostrarles es, por supuesto, estamos entonces investigando esta variable cuantitativa, entonces lo primero que vamos a ir a ver es cómo es el histograma. Entonces ahí está monóxido de carbono, quiero ver cómo es la distribución del monóxido de carbono en esta muestra. Y si ustedes se fijan, la distribución es sesgada. ¿Ya? Esta es sesgada, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no hay por dónde decir que es casi simétrica, no. Sesgada, positiva. Veamos si además tiene valores extremos, ¿sí? Hay que ver si el sesgo provoca o no valores extremos, y entonces vamos a ir y lo hacemos con la caja. Gráfica de caja. Y entonces veamos la caja de esta distribución. Y aquí, ahí está. Y se fijan que hay valores extremos. ¿Ya? ¿Ya? Le podemos sacar eso, en fin, pero claramente tiene un sesgo positivo. Si calculamos el promedio de estos datos, si calculo el promedio de estos datos, veamos, resumen numérico del monóxido de carbono, tengo que el promedio es 7,9, la desviación estándar es 5,1, y fíjense que el promedio es 7,9 y la mediana es 5,9. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con estos datos, si yo estuviera trabajando con estos datos, ojo con estos datos, porque veo que hay un sesgo claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando en estadística con datos como estos? Fíjense que aquí, y eso es algo que les puedo enseñar, aquí está el histograma y la caja al ladito, los dos. ¿Sí? Ya, podría ser con porcentaje, podríamos no más este porcentaje, ese gráfico. Ya. En este caso, claro, primero, si yo estuviera describiendo estos datos, yo debiera decir algo por esta simetría, ¿no es cierto? Y debiera decir algo, o sea, y debiera entonces entregar la mediana, o al menos decir ambas, ¿sí? Espérense que aquí debieran anotar acá lo que no veo.
Lo que no veo es que no puse el resultado del promedio y la desviación estándar. ¿Ya? Y eso lo debiéramos incluir porque a veces hay distribuciones sesgadas, pero que no afectan tanto al promedio. Pero esta sí, pues lo afecta. Entonces la media de esta distribución sesgada con valores extremos no será una buena representante del centro. Entonces vamos a ver aquí, voy a poner los valores, parece que está con, ¿no es cierto? Que dijimos que con letras pequeñas, pero es que además aquí está, lo vamos a checar. Ahí. Ya, entonces, sí, vemos, entonces voy a poner, vemos que el promedio es 7,9, no sé cuál es la unidad, todo esto aquí, unidades de monóxido de carbono, nos dice, voy a poner tal cual, unidades de monóxido de carbono, SO, y la mediana es, dijimos, 5,9, ¿sí? UDSO, ¿sí? Entonces, no es buena idea, digamos, en este caso, o sea, tengo que estar consciente de este hecho, ¿ya? Y tengo que informarlo. Pero ahí nos vienen, nos sirve las transformaciones no lineales. ¿Y qué transformación? ¿Cuáles son las transformaciones no lineales? Son esas las transformaciones no lineales. Son las que son distintas de la suma o la multiplicación de una constante. Y, por ejemplo, la más clásica de las transformaciones no lineales es la transformación logarítmica. Y en este caso, y este es un dato, ¿no es cierto?, lo que hacemos es hacer una transformación logarítmica. Y entonces, en R, o mejor en Excel, pero en R también lo puedo hacer, lo que voy a hacer es que yo voy a modificar la variable, voy a calcular una nueva variable. Y entonces la nueva variable va a ser el logaritmo del monóxido de carbono. Voy a poner logaritmo CO. Y entonces la expresión a calcular va a ser el logaritmo, no sé, del monóxido de carbono. A ver si lo hace bien. Ahí, esto prefiero que lo hagan en Excel, ¿ya? Yo lo estoy haciendo directamente en R, pero prefiero que eso lo hagamos en Excel, ¿ya? Lo podríamos hacer. ¿Qué acabo de hacer? Crear una nueva variable y ver crear una nueva variable, y entonces, ¿qué es el logaritmo? Veamos ahora cómo es la distribución del logaritmo del monóxido de carbono. ¿Y se fijan lo que pasa? Que como que la reordena y la hace una distribución más simétrica. No es perfectamente simétrica, porque milagros no hace, depende de los valores, pero la hace más simétrica. ¿Qué pasa con la caja de la distribución de esta variable, de esta transformación no lineal? Si hacemos el gráfico de caja ahora del logaritmo, vamos a ver que el gráfico, que ya no hay valores extremos. ¿Se fijan? Entonces como que centra la cosa. ¿Qué pasa si hacemos, si describimos estos datos? Bueno, estos datos, ¿no es cierto?, fíjense, primero están transformados. Aquí la unidad cambió, está en logaritmo, ¿ya? O sea, no. Pero si hacemos una comparación de la media y la desviación de la media y la mediana, fíjense que el promedio ahora de la variable, el logaritmo, es 1,9 y la mediana es 1,8. ¿Se fijan que está más cerquita? Entonces, vuelvo a los apuntes. ¿Para qué sirven las transformaciones no lineales? Sirven, y aquí no tengo, sirven para, bueno, para hacer más simétrica la distribución. Voy a poner entonces esta transformación no lineal
que es la del logaritmo en base 10, ¿sí? Hace que la distribución sea más simétrica. En este caso del monóxido de carbono, sea más simétrica. Y no sé si ustedes aprendieron, si alguna vez alguien les habló del promedio geométrico, ¿qué hacemos? Y no sé, aquí lo saqué. ¿Qué hacemos? Espérate. Aquí nos acaba de dar el promedio. Uy, ya se perdía. Ah, sí, pues ya estamos en la hora. Ya, última cosilla. Si yo calculo, y mañana podemos revisar, el valor, si le calculé el logaritmo, y entonces ahora el valor exponenciado de ese mismo valor, lo voy a, ¿no es cierto?, lo vuelvo a la unidad. Entonces ahora, se fijan, el promedio es 6,57, 6,6, y si hago lo mismo con la mediana, no sé si me están siguiendo, pero ya, mañana, como digo, voy a hacer ahora, voy a calcular el valor exponencial de la mediana, es 5,9. ¿Se fijan que? Se lo hice bien. 1,77, sí. A ver, pero hay algo que no me hace mucho sentido, pero quizá ya, bueno. Ya, pero lo que sí quiero comparar es este promedio. Este promedio de 6,6 es más cercano, se fijan, a la mediana 5,9 que el promedio anterior, 7,9, ¿sí? Entonces, bueno, ese promedio se llama promedio geométrico. No sé si están contentos o no. Porque esto es algo que podemos practicar, pero que a mí me va a costar, me va a costar hacer preguntas de esto, digamos, ¿sí? No, pero sí ustedes necesitan, es una herramienta que van a necesitar en su... me enredé al final, ya. Sí, no. Sí, ya mañana, ya, la última parte me enredó, bueno, sí, ya, reconozco, fui yo. No, pero no se preocupen, estoy tratando de resumir, ¿y qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que ¿para qué utilizamos transformaciones no lineales? Usamos transformaciones lineales cuando los datos no son simétricos, que me permiten que la distribución sea más simétrica y entonces yo sigo usando el promedio. La verdad es que me empecé a volar para hablarles del promedio geométrico. La verdad es que me interesa hablar de eso. Lo que me interesa sí es que ustedes distingan, y voy a volver y ya con eso termino, y disculpen lo que estoy pasando, lo que yo quiero que ustedes discriminen, y que no es magia porque esto es así, es que cuando tengo una distribución asimétrica y yo necesito seguir usando el promedio, yo lo que hago es que la transformo y trabajo con la variable transformada, teniendo en cuenta que cambia las unidades, eso sí, y esa variable transformada, de esa variable más transformada, el promedio va a ser mejor representante. Y eso entonces lo hacemos, sobre todo cuando hacemos análisis de varias variables, lo hacemos para hacer más comparables las variables, ¿sí? Para que el promedio sea mejor representado. Ya. Y para que comparar promedios sea más válido. Porque cuando las distribuciones son asimétricas, el promedio puede estar muy disparado por el sesgo. Ya, mañana repasamos, mañana revisamos esto, vamos a hacer, mañana